Buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que estén empezando bien su día. En el día de hoy vamos a seguir considerando lo que se llama el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vamos a estar pensando y meditando en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Mateo 3, 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el versículo anterior estuvimos viendo bienaventurados los pobres de espíritu. Vemos cómo las personas que son dependientes de Dios, las personas que tienen una perspectiva correcta de la grandeza de Dios, en lo que podamos entender, en lo que sabemos que Dios es infinito, no entran en nuestras mentes, pero lo que podemos entender, su grandeza, la grandeza de todos sus atributos. La persona que es pobre en espíritu ve eso, la persona que es pobre en espíritu eh, tiene la perspectiva correcta de saber que nosotros somos tan chicos, tan miserables, delante de un Dios tan grande. Es alguien que ve, que reconoce la grandeza y la majestad de Dios. Es alguien que depende de Dios, lo que estuvimos viendo el otro día. Eh, las bienaventuranzas no son requisitos para ser salvos, no son requisitos, una lista de cosas que tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios, sino que marcan como un verdadero cristiano, una persona que fue salva, una persona redimida ante Dios, tiene que comportarse, tiene que manejarse en este mundo para con los de afuera, también para los hermanos. Y sobre todo la actitud de tener ante un Dios tan grande y tan eh, maravilloso que podemos tener. En este caso entonces vemos los que lloran, bienaventurados los que lloran. No se separa de lo anterior que venía hablando, no son otro tipo de personas, no son incrédulos que lloran por pérdidas materiales, por pérdidas de personas, no son eh, personas alejadas de Dios, sino que los que lloran son los mismos que se consideran a sí mismos pobres ante un Dios tan grande. Esta característica que marca es algo que tratamos de esconder. A veces el llorar no está tan bien visto. Ya de chicos nos caemos, ahí nomás, levantate, no llores. O personas, no sé, lloramos a escondidas, personas que eh, ocultamos eso de llorar. Nadie quiere que lo vean llorar en público, nadie quiere que los vean eh, mostrando debilidad, mostrando angustia. Pero los parámetros de Dios para declararnos bienaventurados, gozosos, felices, va totalmente en contra de todo lo que vemos en el mundo, de todo lo que vemos en, en las vidas cotidianas de las personas que no conocen a Dios, en las que ellos esperan, sino que Dios dice a estos que lloran, bienaventurados. Estas personas son las mismas que se ven pobres, como dijimos, son las que reconocen su ruina espiritual, su dependencia de Dios, son las personas que se entristecen, las que lloran por el pecado que todavía hay en ellos, por el pecado y que cometen de vez en cuando, el pecado que hacen ante Dios. Ellos ven la grandeza de Dios y ven el pecado. Entonces yo me hacía una pregunta que también quiero que usted se haga también. ¿Cuál fue la última vez que lloramos por un pecado? ¿Cuál fue la última vez que realmente sentí la tristeza de pecar contra un Dios santo, contra un Dios bondadoso, amoroso, que dio su vida por mí? Sí, en un momento, si somos hijos de Dios, esto fue un momento culminante en nuestras vidas cuando llegamos a los pies de la cruz y nos arrepentimos por nuestros pecados y vemos eh, lo horrible que es el pecado en nuestras vidas, la salvación que nos provee Cristo, el juicio de Dios. Ese momento, sí, nos arrepentimos, lloramos o no de esa forma emocional. Algunos por ahí son más expresivos, otros no tanto. Pero el hecho de pensar en esto, ¿cuándo fue la última vez que lloré, que estuve triste realmente por cometer un pecado ante Dios? Por un mal pensamiento, por una mala actitud, por una mala acción contra un hermano, contra cualquier persona. El hecho de pecar en mis pensamientos, tal vez en miradas, en dichos. ¿Cuándo realmente lloré por eso? Quiero
También ustedes se pregunten lo mismo y examinen su corazón. ¿Cuándo lloramos? ¿Cuándo nos entristecemos de verdad por haber pecado contra Dios? Lamentablemente el pecado sigue en nosotros, lamentablemente seguimos luchando con la carne, tenemos que cada día mortificar el pecado que hay en nosotros, eh, luchar para ser santos, dependiendo de Dios. Entonces, los que vemos acá, estas personas que lloran, estas personas que son bienaventuradas por llorar, por ese acto tan, como vemos socialmente, tan cobarde, ellos son bienaventurados, ellos son felices. El llanto mostrando una tristeza, el llanto mostrando una angustia por haber pecado contra Dios. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos entonces eh, la tristeza que, que hay conforme a la voluntad de Dios, dice. Esto si no somos hijos de Dios, produce la salvación, el arrepentimiento por la fe en Cristo. Pero si somos hijos de Dios, esto produce santificación, reconocer